Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Simón Santiago Castañeda Pérez. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas del CECAT de San José del Guaviare. En este momento final voy a hacer el video sobre el concepto de máquina secuencial de programa de almacenamiento de von Neumann. Vemos que esta secuencia tiene aspectos básicos, que son máquina secuencial, efectúa el programa desempeñando cada orden desde la memoria. Tiene un programa almacenado, facilita almacenar programas en la memoria que se guardan datos. Se puede decir que todas las computadoras están basadas en la arquitectura de von Neumann, y von Neumann fue el que creó el hecho de separar el programa de una máquina. Él también propuso que se almacenaran en la memoria de un computador. Su implementación facilita, proporciona los resultados de los cálculos, programas externos y conseguir datos. Necesita de 5 unidades funcionales: ejecutor de instrucciones, unidades de salida, unidades de entrada, control y memoria. ¿Cuáles son las ventajas del concepto de máquina secuencial? Permite un código automodificable, arquitectura electrónica fácil de diseñar y instrucciones de datos recuperados de forma secuencial. Características: tiene datos binarios, sistemas de interconexión y procesamiento secuencial de instrucciones. Para el siguiente punto hablaremos de la evolución de los microprocesadores y sus principales fabricantes. Para este punto me apoyé en la herramienta de Prezi para realizar una presentación. Iniciando a continuación, exponiendo la evolución de desarrollo histórico de los microprocesadores fabricados por Intel, que fue fundado en 1968 por Robert Noyce, Gordon Moore y Andrew Grove, y AMD, fundada en 1969 por Jerry Sanders y Stephen Franks, además de los modelos y sus principales características técnicas y de fabricación. Para 1971 teníamos el Intel 4004. Era un microprocesador de 4 bits, contiene 2300 transmisores, encapsulados SerDes de 16 pines, máxima velocidad de reloj de 740 kHz. Usa arquitectura hardware, es decir, almacenamiento separado de programas y datos, instrucciones de 8 bits de ancho, que no deben ser colocados en la misma memoria de datos de 4 bits. Este microprocesador consta de 46 instrucciones. Para 1972 tenemos el Intel 8008. El i8008 emplea direcciones de 14 bits, pudiendo direccionar hasta 16 kilobytes de memoria. El circuito integrado del i8008, limitado por los 16 contactos de su encapsulado DIC, tiene un bus compartido de datos y direcciones de 8 bits, por lo que necesita una gran cantidad de circuitería externa para poder ser utilizado. El i8008 puede acceder a 8 puertos de entrada y 24 de salida. El microprocesador tenía un reloj interno de 500 kHz. Para 1975 teníamos el Motorola 6800. El 6800 fue uno de 8 bits, microprocesador diseñado y fabricado por primera Motorola en 1974. El microprocesador MC6800 era parte del sistema M6800 microordenador, que también incluía la interfaz serie y paralelo, circuitos integrados, memoria RAM, ROM y otros apoyos. Para 1977 teníamos el Intel 8085. Es un procesador de 8 bits, fabricado por Intel a medida de los 70. Era binariamente compatible con el anterior Intel 8080, pero exigía menos soportes de hardware. Así permitía unos sistemas de microordenadores más simples y más baratos de hacer. Para 1978 tenemos el Intel 8086 y el 8088, llamados oficialmente IAPX 86 e i8088. Son dos microprocesadores de 16 bits diseñados por Intel en 1978, iniciadores de la arquitectura x86. La diferencia entre el i8086 y el i8088 es que este último utiliza un bus externo de 8 bits para poder emplear circuitos de soporte al microprocesador más económicos.
una contraposición al bus de 16 bits del i8086. La frecuencia con la que se comienza a fabricar este microprocesador ronda los 5 MHz. En 1982 tenemos el Intel 80286. Oficialmente se llamó IAPX 286, también conocido como i286 o solo 286. Es un microprocesador de 16 bits de la familia x86, que fue lanzado al mercado por Intel el 1 de febrero de 1982. Cuenta con 134.000 transistores. Las versiones iniciales del i286 funcionaban a 6 y 8 MHz, pero acabó alcanzando un clock de hasta 25 MHz. En 1985, Intel 8386 es un microprocesador 6 con arquitectura x86. Durante su diseño se lo llamó P3 debido a que era el prototipo de la tercera generación x86. En 1988, Intel 8486DX, los Intel 8486 y 486 son una familia de microprocesadores de 32 bits con arquitectura x86 diseñados y fabricados por Intel Corporation y también fabricados mediante licencia o ingeniería inversa por otras empresas como IBM, Texas Instruments, ADM, Cirrus y Chips and Technology, con diseños distintos o clonados. Para 1989, Intel Pentium PS4C es una gama de procesadores de quinta generación con arquitectura x86 producidos por Intel Corporation. El primer Pentium se lanzó en el mercado el 22 de marzo de 1993 con unas velocidades iniciales de 60 y 66 MHz, 3.100.000 transistores, caché interno de 8 KB, pero datos y 8 KB para instrucciones, sucediendo al procesador Intel 80486. Intel no lo llamó 586 debido a que no es posible registrar una marca compuesta solamente de números. En 1994, Intel Pentium Pro es la sexta generación de arquitectura x86 de los procesadores de Intel, cuya meta era reemplazar al Intel Pentium en toda la gama de aplicaciones, pero luego se centró como chip en el mundo de los servidores y equipos de sobremesa de gama alta. Posteriormente, Intel lo dejó de lado a favor de su gama de procesadores de altas prestaciones llamada Xeon. En 1995, Intel Pentium 2 es un microprocesador de arquitectura x86 diseñada por Intel. Introducido en el mercado el 7 de mayo de 1997, está basada en una versión modificada del núcleo P6 usado por primera vez en el Intel Pentium Pro. En 1998 y 1999 están los Intel Pentium 2 Xeon. Xeon es una familia de microprocesadores Intel para servidores PC y Macintosh. El primer procesador Xeon apareció en 1998 con el nombre Pentium 2 Xeon. El Pentium 2 Xeon utilizaba tanto el chipset bilingüe 440GX como el 450NX. En el año 2000, el Pentium 2 Xeon fue reemplazado por el Pentium 3 Xeon. En el 2000, Intel Pentium 4 fue una línea de microprocesadores de séptima generación basado en la arquitectura x86 y fabricado por Intel. Es el primer microprocesador con un diseño completamente nuevo desde el Pentium Pro de 1995. El Pentium 4 original, denominado Wilhelm, trabajaba a 1,4 y 1,5 Hz y fue lanzado el 20 de noviembre de 2000. El 8 de agosto de 2008 fue realizada el último envío de Pentium 4, siendo sustituido por los Intel Core Duo. En el 2003, el Intel Pentium M, o Intel Pentium Insane, es un microprocesador con arquitectura x86 y 686
diseñado y fabricado por Intel. El procesador fue originalmente diseñado para su uso en computadores portátiles. Su nombre en clave antes de su introducción era Banias. Todos los nombres clave del Pentium M son lugares de Israel, la ubicación del equipo de diseño del Pentium M. En 2005 y 2006, Intel Pentium D. Los procesadores D fueron introducidos por Intel en el Spring 2005 Intel Developer Forum. Un chipset Pentium D consiste básicamente en dos procesadores Pentium 4 metidos en uno solo encapsulado, dos núcleos Prescott para el core Smithfield y dos núcleos Cedar Mill para el core Presley, y comunicados a través del FSB. Su proceso de fabricación fue inicialmente de 90 nm y en su segunda generación de 65 nm. En el 2008 y 2010, Intel Atom es el nombre de una línea de microprocesadores x86 y 64 de Intel, anteriormente denominados Silvertone y Diamond Dial. Están diseñados para un proceso de fabricación de 45 nm CMOS y denominados a utilizarse en dispositivos móviles de Internet y por sus siglas en inglés, ultra portátiles, teléfonos inteligentes y otros portátiles de baja potencia y aplicaciones. Intel anunció su primera versión de procesadores Atom el 2 de marzo del 2008. En el 2011, Intel Cores de segunda generación están hechos con la tecnología de 32 nm, además incluye la tecnología TurboBoost y Hyper-Drive que permite mayor rendimiento y menor consumo energético. Algo muy útil cuando estamos hablando de dispositivos móviles. Por ejemplo, en los procesadores de 4 núcleos se consigue un 60% de mejora en el rendimiento. Intel HD 5500, 6000 y 6100, procesadores Core de quinta generación, Broadwell, transistores 14 nm. Con esto llegamos a la actualidad y esta sería nuestra línea de tiempo de la evolución de los microprocesadores y principales fabricantes. Para el siguiente tema miraremos la arquitectura de von Neumann. Podemos ver que es funcional, traslado de datos, analógica y digital. Procesamiento de datos, origen, entrada, procesamiento, salida, distribución y almacenamiento. Almacenamiento de datos, magnéticos, cinta magnética, unidad de disco extraíble, discos duros. Ópticos, unidades CD-ROM, unidades CD-R o RW y unidad DVD-ROM. Estructural, memoria, ejecuta programas, microprocesador CPU, memoria caché, memoria RAM, ROM y BIOS. Periféricos, dispositivos, operaciones, entrada y salida. Proyectan imágenes al exterior, los dispositivos de salida. Altavoces, impresoras y monitor. Dispositivos de entrada, comunican buses, datos incluidos mouse, teclado y micrófono. CPU, unidades centrales de procesos, interpreta instrucciones de programas y procesa datos. Unidad de control, distribuye procesos. Unidad aritmética lógica, comparaciones de datos y operaciones lógicas.